buenas noches, bienvenidos a nuestra clase semanal del libro Tania. Hoy estamos en nuestro encuentro número 31 y vamos a comenzar con el capítulo 12. Hasta ahora el Alter Rebbe se dedicó a explicarnos tanto lo que es el tzadik, la persona justa, el yehudí, perfecto lo podemos llegar a llamar, y también el malvado, el hombre imperfecto. Sin embargo, en nuestro capítulo, el capítulo número 12, el Alter Rebbe nos va a enseñar lo principal de este libro, que es el Beinoní. ¿Quién es el Beinoní? El Beinoní es esa persona intermedia e intermedio entre el tzadik y el rayá, entre el hombre justo y el malvado. Como vamos a ver que tiene una parte de justo, similar al justo, y también por otro lado tiene algo similar al malvado. Justamente el Alter Rebbe nos va a enseñar que el llegar a ser un Beinoní no es algo sencillo en absoluto. Como conocía la historia, ya contamos en varias oportunidades de este hombre que antes de estudiar el Tania, él se consideraba un tzadik, y después de estudiar el Tania, él dijo, Alevai Beinoní, ojalá logre ser un Beinoní del Tania, un hombre intermedio, porque obviamente es algo difícil y complejo. Sin embargo, el Alter Rebbe empieza en la introducción, como contamos allá en su momento, que todo el objetivo del Tania es Kikaro Beileja Davar Meod, porque esta cosa, esto de lograr ser una persona Beinoní, es muy cercana a uno en tu boca, en el corazón, para hacerlo con la ayuda de Hashem Itbaraj, como dijimos en ese momento. Pero bueno, si Dios quiere, vamos a poder estudiar este concepto, así que como siempre les comparto en los comentarios para que puedan seguir el texto del libro Tania desde adentro y puedan seguir la lectura. Vamos a leer lo que dice el capítulo 12 y el Alter Rebbe comienza diciendo lo siguiente. El Beinoní, el hombre intermedio, es aquel en el cual el mal del alma animal, o sea, su parte mala del alma animal, su instinto hacia el mal, nunca logra suficiente poder como para conquistar la pequeña ciudad, que es el cuerpo, como ya explicamos en su momento. O sea que el mal que él tiene no es suficientemente fuerte, como vamos a ver, en comparación al alma divina, no tiene esa fortaleza para investirse y conquistar la pequeña ciudad que es el cuerpo. Que las almas divina y animal pretenden conquistar, como dijimos, que hay una lucha constante, como dos reyes que constantemente luchan por conquistar la vida de la persona, lo que es el cuerpo de la persona, como para investirse en el cuerpo y hacerlo pecar. ¿De dónde surge esto de que el alma animal no tiene la suficiente fuerza para conquistar el cuerpo? Esto, como dijimos recién, justamente viene de la fortaleza del alma divina, ya que el alma divina en el Beinoní, por cuanto que él lo trabajó, como vamos a ver hoy, entonces tiene esa fortaleza que es superior al alma animal, y el alma animal no puede lograr conquistar el cuerpo, ya que el rey, el lado derecho del corazón del alma divina, es mucho más fuerte en el caso del Beinoní que el alma animal. Seguimos leyendo. Es decir, las tres vestimentas del alma animal, que son el pensamiento, la palabra y la acción, que se originan en la clipá, ya que vienen del alma animal, no prevalecen en él sobre el alma divina. Estas tres vestimentas que vienen del alma animal no logran prevalecer sobre el alma divina como para investirse en el cuerpo, ya sea en el cerebro, en las tres vestimentas que hablamos allá en el capítulo 4, en el cerebro, en la boca, o sea, en el pensamiento, en la palabra, o en alguno de los demás 248 órganos que tienen que ver con la acción de la persona. No, en ningún momento en el Beinoní el alma animal logra dominar las vestimentas del alma en el pensamiento, palabra y acción para hacerlos pecar e impurificarlos, Dios libre. Entonces nosotros en los capítulos anteriores explicamos que el alma de la persona, más allá de la esencia del alma,
hablamos ya en un nivel un poco más superficial, no el Etzem HaNefesh, sino lo que vendría a ser una parte más externa al alma de la persona, la podemos dividir en dos partes. Lo que es la parte más cercana a la esencia del alma, que es sus sentimientos y el poder del raciocinio, Segel y Midot, perdón, y también tenemos lo que se llama Lebushei HaNefesh, las vestimentas del alma. En el Beinoní, nunca su alma animal logra dominar las vestimentas del alma. Después vamos a ver lo que pasa con el intelecto y las emociones en el caso del Beinoní. Sigo leyendo. Únicamente las tres vestimentas del alma divina, solo ellas se invisten y manifiestan en el cuerpo. Solamente las vestimentas del alma divina son las que conquistan el cuerpo de la persona, lo que logran terminar siendo el yo de la persona. Como muchas veces se pregunta, ¿quién es el yo verdadero de la persona? Porque como de alguna forma cuando estudiamos en el Tanya vemos que la persona tiene una doble identidad, el alma divina y el alma animal, entonces uno dice, pero ¿quién es el verdadero yo? ¿El alma divina o el alma animal? Y la respuesta es muy sencilla, depende de quién uno quiera ser. Si uno se deja dominar por el alma animal, su verdadero yo va a ser su faceta animal, su faceta egoísta. Sin embargo, si la persona se deja dominar, en el buen sentido de la palabra, por su alma divina, su verdadero yo va a ser altruista, va a ser humanamente correcto, que es su faceta divina, el alma divina. Entonces, únicamente las tres vestimentas del alma divina, solo ellas se invisten y manifiestan en el cuerpo, siendo estas el pensamiento, la palabra y la acción relacionado con los 613 mandamientos de la Torá. El Beinoní domina completamente su cuerpo y cumple con todas las mitzvot realizables y nunca cae en ningún pecado. Como va a decir ahora muy fuerte, es una de las frases más conocidas del Tanya, que dice así, el Beinoní nunca ha cometido una transgresión alguna en su vida, ni tampoco hará jamás una transgresión. Esto es algo que realmente nos tenemos que detener. ¿Qué significa que el Beinoní nunca hizo un pecado, nunca hizo una verá, ni nunca va a ser una verá? ¿Que acaso el Beinoní, una persona que hizo un pecado en su vida, ya nunca puede ser un Beinoní? De ninguna manera podemos decir así, ya que vamos a ver en el próximo capítulo que toda persona puede llegar a ser un Beinoní. Aún una persona que fue pecadora durante toda su vida. Entonces, ¿qué está diciendo el Terrebe? Que el Beinoní es una persona que nunca pecó en su vida ni nunca va a pecar. ¿Qué acaso al Beinoní se le saca el libre albedrío? ¿Acaso el Beinoní ya no tiene Yetzer Hará, que no va a pecar? No, vamos a ver que el Beinoní también puede pecar. Entonces, el Rebbe explica algo muy lindo y dice así. En el estado actual del Beinoní, donde él está parado, es algo totalmente ajeno a él un pecado. Como se dice en hebreo, es algo mufraj para él el pecado. Él y el pecado son dos cosas totalmente diferentes. Y lo voy a traer con un ejemplo que quizás muchos lo pueden llegar a entender. Para una persona que respeta Kippur, comer en Kippur es algo totalmente ajeno. Una persona que respeta Kippur y que entiende la importancia del respeto a Kippur y que entiende la gravedad de comer en Yom Kippur, nunca va a comer en Kippur. ¿Qué significa? ¿Él no puede comer en Kippur? Obvio que puede comer en Kippur. ¿Qué quiere decir? ¿Que él no tiene hambre en Kippur? Obvio que él tiene hambre. Y seguramente tiene más hambre que cualquier otra persona. Pero en su estado actual, él no va a comer en Kippur. Porque él está parado en un nivel donde Kippur y comer son dos cosas totalmente contrarias, no van de la mano. Lo mismo en el Beinoní, pero con respecto a todas las mitzvot, no solamente en algo tan básico como el abstenerse de comer en Yom Kippur. En el Beinoní es una persona que siempre, todos los pecados son algo totalmente ajeno a su vida, y él nunca, en su estado actual, va a caer en un pecado. Pero ojo, el Beinoní no se puede dormir en sus laureles y tiene que trabajar constantemente con su instinto para no dejarse materializar, lo podríamos decir como engordarse, dejarse
ponerse burdo y caer nuevamente en la gravedad del pecado. El Beinoní tiene que seguir trabajando, como vamos a ver que el Beinoní tiene su instinto animal completo y quizás mucho más fuerte que otra persona que no llegó a ser un Beinoní. Sigo leyendo. Jamás se le ha aplicado el nombre Rayá al Beinoní, ni siquiera temporariamente, ni por un solo momento. ¿Qué significa jamás se le ha aplicado? Desde el momento que él llegó a ser un Beinoní, no se le aplica el nombre Rayá, como dijimos recién. Él es totalmente ajeno a esto. Pero, como explicamos en el capítulo 11, una persona que peca y se arrepiente de su pecado, no significa que es un Beinoní. En lo referente al castigo y al juicio de Rosh Hashanah y Kippur, él hasta puede llegar a ser un tzadik. Pero en esencia, él sigue siendo un rayá. ¿Qué significa ser un rayá? Un rayá no es solamente una persona que peca. Un rayá es una persona que él y el pecado no son cosas diferentes. Él y el pecado tienen un punto de conexión. Él puede caer en el pecado. El pecado en él no es algo mufraj, no es algo ajeno a él. Por ende, él sigue siendo un rayá. ¿Por qué? Porque los títulos rayá, tzadik y beinoní, como vamos a ver hoy, realmente no tienen tanto que ver con la acción de la persona. La acción es un síntoma de lo que pasa internamente en la persona. Internamente en el tzadik, el pecado es algo totalmente inexistente en él. En el beinoní, vamos a ver que existe la posibilidad de pecado, pero hay momentos donde también es totalmente ajeno. Y en el rayá, a pesar de que en la práctica él quizás no tiene ningún pecado, pero él tiene lugar en su vida al pecado todavía. Bien, el tzadik, como hablamos en las clases anteriores, el tzadik no solamente, a diferencia del beinoní, y ahora lo vamos a explicar, el tzadik no solamente es ajeno el pecado en él. En el tzadik, en un punto, por lo menos en el tzadik betoblo, el tzadik que solamente tiene bien, él no solamente logra alejarse del pecado, sino logra transformar la fuerza del mal, el yetzer hará, en yetzer hatov, en bien. Él logra reformular esa energía y direccionarla para el lado del bien. En el beinoní, sin embargo, a pesar de que en la práctica el beinoní no peca ni va a pecar y es totalmente ajeno, el beinoní tiene las dos almas completas. El yetzer hatov, el alma divina, el nefesh elokit lo tiene totalmente completa y lo expresa full. Y el alma animal también lo tiene completo. Y tiene los deseos totales, solamente que él los domina. En la acción, él no va a caer ni en el pensamiento, ni en palabra, ni acción en el pecado. Pero bueno, vamos a verlo de adentro. Entonces, si volvemos un punto más atrás, si decimos que el beinoní es una persona que no peca, no pecó, ni va a pecar en su estado actual hablando, ¿en qué se diferencia con un tzadik? El tzadik tampoco peca. Entonces el beinoní es un tzadik. Entonces el Alter Rebbe dice así: no obstante, la esencia y el ser del alma divina, que son sus 10 facultades, las 10 fuerzas del alma, no mantienen, las 10 sefirot del alma, no mantienen una soberanía y dominio indisputable. Sí hay una disputa en el beinoní, sí hay una lucha interna dentro del beinoní sobre la pequeña ciudad. Como explicamos en el capítulo 3, que el alma de la persona está compuesta por 10 fuerzas, que son 3 intelectuales y 7 emocionales. En el beinoní, su deseo hacia el mal sigue existiendo, solamente que él lo controla. En el beinoní puede caer en su intelecto un pensamiento extraño, un pensamiento pecaminoso, pero él lo controla. Una cosa es, como se dice, los pensamientos de la persona es como un torrente de agua, como un río que fluye constantemente. Sin embargo, la pregunta es con qué uno se queda de esos pensamientos. Uno le puede pasar todo tipo de tonterías por la cabeza. La pregunta es, ¿me quedé estancado en eso
o así como pasó lo dejé pasar. Hay gente que le viene un pensamiento extraño, pecaminoso, y se mete en eso. Y lo disfruta, y lo desmenuza, y entra en el detalle. Sin embargo, en el Beinoní le puede pasar, y así como pasó, pasó. Así como pasó, se fue. Esa es la diferencia entre un Beinoní y un Rayá. Y esa es la diferencia entre un Beinoní y un Tzadik. En el Tzadik nunca le pasa un pensamiento pecaminoso. No solamente que no lo piensa, no le pasa. La diferencia entre Sehel y Machshavá. Machshavá es el concepto de quedarse con la idea, el desarrollo de la idea. Sehel es el poder intelectual que pasa, y así como pasa, sigue de largo. Entonces, en el caso del alma divina, el alma divina quiere que el dominio sea un dominio total. El alma divina quiere conquistar totalmente la ciudad, no solamente las vestimentas como el Beinoní. El alma divina quiere dominar totalmente la vida de la persona, también en lo que le pasa por la cabeza y también en lo que él siente. Sin embargo, el Beinoní no logra el dominio total. Entonces, el Beinoní, como vamos a seguir leyendo ahora, el Beinoní no tiene el control total, a diferencia del Tzadik, de lo que pasa internamente en sus sentimientos. Él puede tener un sentimiento de odio, de envidia, pero lo controla inmediatamente. El Rayá no lo controla, lo deja fluir. El Tzadik no lo tiene. Esto es importantísimo para entender el Tania, porque de alguna forma acá estamos llegando a una conclusión de los primeros 12 capítulos, la diferencia real, en esencia, entre un Rayá, un Beinoní y un Tzadik. Sigo leyendo. Salvo en momentos específicos, dice el Alter Rebbe, que el Beinoní sí tiene un dominio sobre sus sentimientos y sobre lo que le pasa por la cabeza como un río. Por ejemplo, tales como cuando se recita el Shema o la Mida. ¿Qué significa esto? En el momento de la tefilá, como vamos a ver ahora que es un momento de una iluminación espiritual muy elevada, el Beinoní en ese momento de la tefilá, él logra el nivel de Tzadik Berralo. Es como que en ese momento logra tener un control total sobre lo que pasa internamente. A pesar de que, como vamos a ver, cuando termine la tefilá, vuelve a toda la normalidad. Pero por lo menos en ese momento lo juega a ser un tzadik berralo, porque todavía tiene el mal, pero está totalmente dominado por el bien. Sin embargo, la persona tiene que saber que para llegar a este nivel, aún uno que hace tefilá, no va a llegar a este nivel así nomás. Tiene que tener una preparación, como vamos a ver, que eso es lo que significa la verdadera tefilá. Tefilá no significa rezar. Tefilá significa conexión. Tefilá significa que la persona logra en ese momento marcar las bases para su día. Por eso tefilá no es pedir, uno pide en la tefilá, pero la esencia de la tefilá, como el Hasidut nos enseña, es el concepto de conexión. Como está traído que la palabra tefilá viene de la palabra atofel kli jeres, que significa que es el que conecta un recipiente de cerámica, así trae la Mishnah, que es el concepto de conectar, de enlazar mi alma con su fuente, que es el Creador. Sin embargo, quien no logra este nivel, porque está muy metido en el materialismo, no va a lograr esta revelación, por más que exista en su momento de la tefilá esta revelación, él no va a lograr de ninguna manera un nivel de tzadik en el momento de la tefilá, y seguramente tampoco va a lograr el momento de Beinoní, como pasa normalmente a la gente, digamos, de nuestro nivel, que en el momento de la tefilá justamente es el momento donde vienen justamente todos los pensamientos más extraños que la persona tiene. Se dice que si una persona no se acuerda de algo, que haga tefilá porque seguramente se va a acordar, porque en la tefilá uno se acuerda de todo menos de lo que tiene que hacer tefilá, menos del sentido verdadero de la tefilá. Como dice el famoso libro Jobat Alevavot, es un libro bastante antiguo, de varios siglos,
es un libro de Musar, que dice que de la misma forma que no puede morar el fuego y el agua en un mismo lugar, tampoco puede estar el amor a Hashem y el amor al materialismo en una misma persona. Si uno está pensando en el asado, si uno está pensando en el iPhone, si uno está pensando en un placer físico, no pretendas después en la tefilá que la persona pueda llegar a tener este nivel de revelación que tiene el Beinoní y que logra ser un tzadik en el momento de la tefilá. Pero volvamos. En ese momento de la plegaria, en ese momento de la tefilá, dice el Alter Rebbe, el intelecto supremo en lo alto se encuentra en un estado sublime en el Beinoní. ¿Por qué? Porque en ese momento se dice que en el cielo se revela un nivel que se llama Mohin de Gadlut, que vendría a ser el intelecto supremo, el intelecto de un nivel superior. Y por cuanto de que en ese momento del Shema se revela el intelecto del nivel superior, también en el hombre se revela ese nivel y logra subir a un escalón arriba y logra el nivel de control de sus midot y de su intelecto. También abajo, como dice acá el Alter Rebbe, en el mundo físico, el momento de la plegaria es propicio para cada hombre para ascender a niveles espirituales superiores. Este concepto de Mohin de Gadlut o Mohin de Katnut, que tanto se habla en Hasidut y en Kabbalah, lo podemos entender también en el hombre. El hombre también tiene intelecto de nivel superior e intelecto de nivel inferior. Por ejemplo, un chico puede ser muy inteligente. Sin embargo, el chico tiene Mohin de Katnut, tiene intelecto a nivel inferior. ¿Por qué? No quiere decir que no es inteligente, quiere decir que su intelecto no es tan fuerte para dominar sus emociones. Por eso el chico es fácilmente emocionable y se pone a llorar y se enoja por cosas muy sencillas. Sin embargo, en un adulto que hace honor a su nombre de adulto, el intelecto normalmente domina sus emociones. Y en el momento de la tefilá que se revela ese nivel de Gadlut arriba, de Mohin de Gadlut arriba, en el hombre también el Beinoní lo logra internalizar, por cuanto que él es a imagen y semejanza del Creador, como se dice Betzalmeinu Kidmuteinu, él logra revelar dentro de él este nivel de Gadlut, de Mohin de Gadlut, y domina su Segel y Midot. En ese momento el Beinoní liga su Jabad, su intelecto, Jochma y Binadat, a Dios, meditando profundamente acerca de la grandeza del bendito En Sof. Y por cuanto que él tiene este empujón de la revelación desde arriba, él logra conectarse, tiene el Dat en la tefilá que tanto hablamos ahí en los primeros capítulos, y se conecta con la grandeza de Hashem. Y estimulando, continúa el Alter Rebbe con su meditación, un ardiente amor a Dios en el lado derecho de su corazón. Y por medio de que él logra conectarse con Hashem por intermedio del Dat en la tefilá, entonces él logra despertar dentro de sí un amor y un temor a Dios verdadero. Y este es el verdadero significado de hacer tefilá. Tefilá otra vez no es pedirle a Hashem o agradecer a Dios. Eso es obvio que uno lo hace en la tefilá. El objetivo principal de la tefilá es conectarme con el Creador y poder despertar dentro de mí el amor y temor a Dios verdadero. Por eso nosotros los Hasidim nos preparamos para la tefilá. ¿Cómo está traído en Shulchan Aruch? Que una de las cosas que frenan a la tefilá, como puede ser el tener que ir a hacer las necesidades, uno no puede hacer tefilá con el cuerpo sucio, uno tiene que estar bien vestido, y el Shulchan Aruch trae que una de las necesidades básicas para la tefilá es meditar antes de la tefilá en la grandeza del Creador y en la pequeñez del hombre. Entonces, cuando una persona hace tefilá, se tiene que preparar, no puede levantarse y hacer tefilá directo. Uno hace tefilá directo, hace tefilá con la almohada. Sin embargo, el Yehudí tiene que hacer tefilá con una preparación correspondiente. Sigo leyendo. Amor que lo lleva a querer unirse a él por medio del cumplimiento de la Torá y las mitzvot, porque como explicamos en el capítulo 4, la única forma de unirse a Hashem verdaderamente es por el cumplimiento de Torá y mitzvot. No hay otra forma de unirse al Creador. ¿Qué vas a saltar
vas al altar, no vas a llegar al cielo. La única forma de unirse con el Creador es por medio de Torah y Mitzvot. Este estímulo de amor a Dios y su subsiguiente resolución de adherirse a la Torá y a las Mitzvot y con ello unirse a Dios es el concepto esencial del Shema que el mandamiento bíblico de Oraita nos ordena recitar. En Hasidut se explica que toda la tefilá es para poder decir el Shema y el Amidá. Y todo lo demás, los psukei de Zimra, los versos de la Mansa y las bendiciones son una preparación para llegar a ese momento. Como nosotros decimos, Shema. ¿Qué es Shema? Shema es escuchar, es entender. Dios le está diciendo al Yudí, entendé la grandeza del Creador. Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ve'avta. Y por medio de esto vas a lograr despertar un amor a Dios. Bedibar Tabam. Y lo vas a llevar a la acción por intermedio del estudiar Torah y ponerte tefilim y cumplimiento de mitzvot, como dice ahí con respecto al tefilim y las mezuzot. Del mismo modo, no solamente tenemos lo que son los psukei de Zimra, sino también las bendiciones, sigue diciendo el Alter Rebbe. Las brajot que preceden y siguen al Shema, rabínicamente ordenadas de Rabanán, son un preparativo que nos permite cumplir aquello que recitamos en el Shema, como se explica en otra parte, como se va a explicar más adelante en el capítulo 46 hasta el capítulo 49. Los sabios instituyeron las brajot previas y posteriores al Shema, ¿para qué? Para llevarnos al nivel que queremos llegar en el Shema. Como ahí está explicado el concepto del amor y la tefilá que hacen los ángeles, que realmente es la raíz de nuestro instinto animal, ya vamos a llegar, si Dios quiere, dentro de algunos años. En ese momento, el mal del lado izquierdo de su corazón está sometido al bien que se extiende por el lado derecho del corazón. El lado derecho domina el lado izquierdo, proveniendo de las facultades de Chabad del cerebro que están unidas en la meditación a la grandeza del bendito Ein Sof y es anulado por este bien. O sea, en ese momento de la tefilá, del Shema y de la Amidá, en el Beinoní, el lado derecho domina sobre el lado izquierdo, el Yetzer Hatov domina y conquista el lado izquierdo, el Yetzer Hara. Por eso en ese momento él logra un nivel como el nivel del Tzadik Perralo. Pero ¿cuál es el problema? En ese momento está todo bien en el Beinoní, pero el Beinoní no es todo el día tefilá. Ojalá uno haría todo el día tefilá. El problema es cuando uno termina la tefilá. ¿Qué es lo que pasa en el Beinoní cuando termina la tefilá? Después de la plegaria, después de la tefilá, sin embargo, cuando el intelecto del bendito Ein Sof ya no está más en un estado sublimidad, no hay más mojín de Gadlut, el mal del alma animal, el lado izquierdo de su corazón, vuelve a despertarse y el Beinoní siente una vez más deseo por las apetencias y los placeres de este mundo. Cuando se va a esta revelación del cielo que él logra internalizar, entonces el Beinoní vuelve a ser un Beinoní. Por eso decimos y dijimos que el Beinoní tiene una parte de tzadik y una parte de rasha. Por un lado, en el Beinoní es como un tzadik porque él no peca. Nunca. En la práctica nunca peca, ni en su pensamiento, ni en su palabra, ni en la acción. Pero que es como un rasha porque él todavía sus deseos es hacia lo prohibido. Y concluyo con una famosa historia del Mashpia, Shlomo Chaim Kesselman, que él decía que esto que sucede en el Beinoní después de la tefilá se lo puede comparar con una persona que iba caminando en el bosque en un día de mucho frío. Y en la mitad de su recorrido, él ve que hay una serpiente congelada. De tanto frío que había, la serpiente se congeló. Entonces, él le llamó la atención a esta serpiente, algo interesante. Entonces vio que era inofensiva, estaba ahí congelada, dura como una piedra, y la tomó con su mano y la metió en el bolsillo para llevársela a su casa. ¿Cuál fue el problema? Después del caminar un tiempo, la serpiente con el calor del cuerpo se recalentó nuevamente, se descongeló y se despertó y lo terminó mordiendo. Esto es lo mismo, dice Rav Shlomo Chaim Kesselman, que pasa con el Beinoní después de la tefilá. En el momento de la tefilá, la serpiente, el Yetzer Hara, está congelado. Pero después la persona vuelve al calor del mundo,
vuelve a los desafíos de la vida, tiene que ir a trabajar, sale a la calle con todo lo que eso significa, y ahí la serpiente lo vuelve a atacar. Y por eso el Beinoní tiene que estar atento para no dejarse morder por su instinto del mal. Si Dios quiere, nos encontramos en nuestro próximo capítulo. Que tengamos todos una excelente semana. Shavua Tov.